No sé hace cuánto tiempo escuché acerca de un experimento que incluía una rana y un recipiente con agua. No sé hace cuánto, pero básicamente del experimento se desprendía como una enseñanza, como una analogía. La cuestión era la siguiente: si se ponía la ranita en ese recipiente con agua y el agua estaba muy caliente, la ranita iba a buscar salir para salvar su vida. Entonces caía la ranita y ¡pum!, ella buscaría salir. Pero si el agua estaba tibia y se ponía la ranita allí en el agua tibia, ella se quedaba cómoda. ¿A quién le gusta bañarse con agua tibia? ¿Tan poquitos? A mí sí, a mí sí. Toca con fría normalmente, pero es chévere bañarse con agua tibia, ¿no? Es chévere. Ahora, si se ponía la ranita ahí en agua tibia, ella se quedaba cómoda, y si se le empezaba a subir la temperatura al agua muy despacio, la ranita empezaría a graduar su propia temperatura. Ellos se adaptan térmicamente, pueden controlar su propia temperatura. Sigue subiendo la temperatura hasta que llegaría el punto en el que la ranita, graduando y graduando su temperatura, ya en un momento crítico no podría reaccionar. Había consumido demasiada energía y en un momento dicho moriría cocinada. ¿Cómo les parece? Bueno, a mí me dio curiosidad eso. ¿Y eso será verdad o será una fábula nada más? Entonces me puse curioso. Chocho, me fui por allá a mirar y resultó que sí, que por allá en el año 88 hicieron el experimento. Y resulta que si a la ranita la ponían allí en el agua y le aumentaban 0.02 grados Celsius por minuto, o menos, mejor, menos de eso, efectivamente la ranita estaría cómoda, quedaría en el agua, se sentiría cómoda y con el tiempo moriría cocinada en esa agua en la que ella se sintió tranquila. Pero que si ella caía en el agua más caliente o se aceleraba el proceso de calentamiento, ella saldría de ahí. ¿Cómo les parece eso? Y pues es impresionante, ¿no? Porque este experimento se usó mucho tiempo y se ha usado como analogía para mostrarnos cómo muchas veces nosotros reaccionamos frente a ciertas situaciones de la vida. Hay situaciones súbitas, de golpe, a las que reaccionamos buscando salir de allí, pero hay otras en las que no, y pueden ser igual de mortales. Lo que pasa es que son a largo plazo. Hay situaciones que pueden ser un estanquecito de agua tibia. Ahora yo me fui a la Biblia a buscar, bueno, ¿cómo es esto? Y me encuentro, entrando en la Biblia, no tuve que ir muy lejos, me encuentro con Israel allí esclavo en Egipto. Pero pues Israel no llegó a Egipto como esclavo. A Israel no lo metieron así de cabeza a hacer trabajos forzados en Egipto. ¿Alguien me puede ayudar diciéndome cómo llegó Israel a Egipto? ¿Cómo pasó eso? Allá resultó que el Señor hizo un movimiento estratégico, ¿no? Y puso a José en Egipto, pues en un nivel de importancia altísimo. O sea, era el segundo después de Faraón. Y lo puso allí, ¿para qué? Para salvarle la vida a muchísimas personas, porque venía una hambruna de 7 años. Entonces, obviamente, entre la gente que el Señor le salvó la vida, pues estaba su familia. Y cuando llega su familia allá, eran un grupo de personas que no eran más de 100. Entonces ellos llegan allá súper bien. Como el faraón pues ama a José, es su muchacho consentido, le dice: no, pues su familia tiene que estar en el mejor lugar de Egipto. Y entonces los ubica en el delta del Nilo, en un lugar que se llama Gosén, una tierra de lo mejor de Egipto, súper fértil, buenísima para todos los trabajos que ellos hacían, tanto de ganadería como agricultura, pues era lo más. Entonces ellos estaban dichosos allá. Pero resulta que cuando muere el papá de todos, el nonito Jacob, él les dice: cuando yo me muera, el Señor los va a sacar de aquí, y entonces por favor saquen mis restos y los llevan allá a la tierra que el Señor nos prometió, porque ese es el lugar de nosotros. Y me entierran allá mis restos con los de mi papá y mi abuelito Abraham. Murió el viejito, murió el nonito Jacob, ¿y qué crees que hizo Israel? ¿Salió? No, estaban chévere ahí, se quedaron. Entonces llegó el momento en el que José se hizo viejito, y José les dice lo mismo: voy a morir, pero el Señor los va a sacar de aquí. Entonces, cuando salgan, no vayan a dejar mis restos acá. Igual que los de mi papá Jacob, cuando se vayan de aquí, se llevan mis restos y los ponen allá, en nuestra tierra. ¿Listo? Listo. Murió José. ¿Y qué crees que pasó? ¿Salieron? No salieron. Se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque ellos tenían ahí su tanquecito de agua tibia, ¿no? Estaban en Gosén. Estaba chévere. Era buenísimo.
tenían buena tierra, agua, de todo. ¿Qué pasó? Murió el faraón que era amigo de José. Y ahora ya la casa real se distanció de ellos y ellos todavía no salen. Cuando nos dimos cuenta, son esclavos. Pasaron de ser gente, mejor dicho, de lo más de Egipto, a ser los esclavos que hacían los trabajos forzados. Les controlaban la natalidad, matándoles a los niños hasta el punto en el que el Señor los libera. ¿Cómo llegaron desde un punto hasta el otro? Subiéndoles la temperatura despacio. A mí lo que me impresiona es que a la rana le pasó, a Israel le pasó. Y yo te invito a que nos hagamos la pregunta: ¿será que me puede pasar a mí? ¿Nos la hacemos o no? Hagámosla. ¿Será que me puede pasar a mí? Alguien que diga conmigo: ¿será que me puede pasar a mí? Bueno, lo más impresionante es que cuando Israel sale de Egipto, porque el Señor manda a Moisés para que los libere, pasa lo que más asombra de todo este asunto, y es que cuando ellos salen ya liberados de Egipto y están allí, mejor dicho, en esa situación pues tan impresionante de la salida de ellos, y encuentran el primer problema, mira lo que ellos responden como reacción. Dice Éxodo 14, versículos del 10 al 12, te pido que los leas conmigo. Dice: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Y mira esto, léelo conmigo en voz alta. Hay algunos que no están leyendo, léalo conmigo, metámosle toda la actitud. Dice: es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Brutal, ¿cómo te parece eso? Tenaz, ¿no? Gracias a Dios por esos hombres y mujeres en la historia que consideraron más valiosa la libertad que la vida, ¿no? Y el héroe más grande de todos es el Señor Jesús, ¿cierto? Que vino a entregar su vida para darnos libertad a todos. Y mira, estas personas no, decían: mejor ser un esclavo en Egipto. ¿A qué horas? Se les cocinó la cabeza. Y entonces ellos pasaron de ser gente con promesas de Dios y con sueños a decir: uy, no, mejor ser esclavos en Egipto que arriesgarnos a ser libres. Luego, cuando les falta comida, y dice Éxodo 16:3, dice: si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Dice: allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. O sea, ¿en qué punto estas personas llegan de ser personas privilegiadas con sueños y anhelos y todo, a anhelar volver a ser esclavos por un plato de comida? A que les partieran la espalda con azotes y mataran a sus hijos por un plato de comida. ¿En qué momento pasó eso? Subiéndole la temperatura despacio. Es muy impresionante. Pero ahora miremos escenarios en los que nos podría pasar a nosotros también. ¿Listo? ¿Quién lo quiere hacer? ¿Quién quiere ir conmigo a eso? Listo, miremos algunos escenarios. Por ejemplo, uno bien sencillo y bien cotidiano. Por ejemplo, en la manera de comer. Si a uno le dijeran: bueno, tómese esto, que esto le va a destruir su intestino, o tómese lo que esto le va a destruir su hígado, pues uno dice: no, no me lo tomo, ¿cierto? Pero muchas veces los hábitos alimenticios de uno son como pequeñas cuotas para un día lograr ese objetivo. ¿Sí estás conmigo? Y muchas veces se llega a cierta edad adulta y esto se me dañó, estoy malísimo de esto. ¿Por qué? De la noche a la mañana no, se hicieron pequeñas inversiones durante años y años y años y años, ¿no? Otro escenario, por ejemplo, sería uno nunca quisiera que el hijo de uno, la hija de uno se convirtiera en una persona grosera, indecente, peleonera, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando el niño, por ejemplo, aprende a decir una grosería y uno se ríe de las groserías que dice? O de pronto le contestó feo a la mamá y a uno le da risa. Uy, es que es tan inteligente, vea cómo le pelea a la mamá. O de pronto hizo trampa en el colegio y llegó con la trampa y dice: no, mi hijo es pilísimo, no se deja ahogar, ¿no? ¿Qué pasa si uno se ríe de eso, ¿no? Y le celebra esas cosas. Pues resulta que el niño no se va a quedar siendo niño, ¿no? Y se va a convertir en un hombre. Ya lo es. Lo que pasa es que está en ese proceso de formación y esas risas van a cosecharse un día en hábitos consolidados, ¿no? Otra escena, otro tazoncito de agua tibia. ¿Qué podría ser? Una relación que aparentemente empieza bien,
Y de pronto un día en una discusión, las personas ahí, la pareja, el esposo, la esposa, el novio o la novia, deciden decirle una grosería al otro. Obviamente ya antes de eso se han subido el tono y se gritan y de todo, ¿no? Entonces ya iban ahí, entonces luego una grosería. Listo, después en otra pelea se dijeron dos. Después en otra pelea forcejearon. ¿Qué va a pasar después? ¿Para dónde va eso? Se le está subiendo la temperatura, ¿no? Entonces son diferentes escenarios de estanquecitos de agua tibia que parecen normales porque uno se acostumbra y cree que está bien, pero con el tiempo esas cosas sin duda alguna van a llevar a algún lugar. La rana pues se cocinó y uno también pueden morir partes de su vida en estanques así. Otro escenario, por ejemplo, sería no ser una persona apasionada por su devocional diario, no orar todos los días. Entonces, pues uno no se muere por orar todo un día, por no orar un día, ¿cierto? O sea, si yo no oro mañana, pues yo no me voy a morir, ¿cierto que sí? Ni me va a pasar por allá quién sabe qué tragedia porque no oré mañana. Pero, ¿qué pasa cuando yo permito eso y sigue pasando y mi irregularidad en mi conexión con Dios sigue sucediendo? Pues es una tacita de agua tibia que a su tiempo va a dar frutos. Entonces, algo, por ejemplo, miremos algunos frutos que eso podría dar a su tiempo, y es que el carácter se va a quebrar. ¿Cómo hace uno para tener un carácter que no se quiebra, que puede tener control propio? Pues depende totalmente de Dios, porque si no uno se explota, ¿no? Y cuando uno de pronto llega a esos momentos en los que explota ese carácter, lo primero que uno debería revisar es eso. Estoy de pronto en el estanque ese tibiecito de poca conexión con Dios. ¿Qué más puede pasar? Que llegue un momento de tentación y yo sé que algo está mal, pero igual lo haga. Porque finalmente, frente a la tentación, yo no resisto por lo que yo sé, sino porque amo. O sea, la razón por la que yo soy fiel a Dios no es porque yo sé cosas de Él, sino porque yo amo a Dios. Entonces yo puedo saber muchas cosas de Dios, pero eso a mí no me va a hacer decirle que no a la infidelidad a Dios, a pecar. Finalmente lo que a mí me lleva a serle fiel a Dios es amarlo. ¿Sí? Uno puede saber toda la Biblia y pues igual pasarle por encima, no pasa nada. Pero cuando uno ama a Dios, entonces es donde uno cada día quiere serle fiel. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Entonces ese devocional itinerante es un tazoncito de agua tibia en el que uno se puede meter y creer que todo está bien, porque de pronto, bueno, yo vengo a la iglesia, yo sirvo, yo enseño la palabra y todo, pues todo está bien. ¿Qué más da si no oro mañana? Pues yo soy uno de los pastores, pues ¿qué más da? Grave error, ¿cierto? Es un tazoncito de agua tibia en el que perfectamente podemos morir. Otro escenario podría ser esta cuarentena, ¿cierto que sí? Porque es un escenario difícil, un escenario que nos tocó, no lo quisimos, nos tocó vivirlo, pero en esta escena hemos adquirido hábitos y hemos aprendido a hacer ciertas cosas y de pronto sin querer nos hemos ido acomodando acá y hemos ido amando ciertas cosas que vivimos y la manera como las vivimos en este lugar de cuarentena. Es como un desierto, ¿no? Por ejemplo, el propósito de Dios para Israel no era el desierto. Entonces a veces de pronto una persona lee la Biblia y dice: uy, tan genial en el desierto, cómo caía maná, ¿no? Tan lindo haber estado allá en el desierto, pero mira que para Dios ese no era el lugar espectacular. El lugar espectacular era la tierra prometida. Por eso cuando ellos llegan a la tierra prometida, apenas se cogen la primer fruta de un árbol, para de caer maná. En la cuarentena no es el sueño de Dios para nosotros que estemos acá en esta situación tan difícil. Sin embargo, una persona se puede enamorar de lo que vive acá y de los hábitos que desarrolla en esta situación. Entonces, por ejemplo, no me hace falta darle un abrazo a nadie, mejor así de lejitos, para no ver allá a la familia, no verlos tan seguido, que no me lleguen acá así de imprevisto, ¿cierto? O de pronto no ver así tan seguido a esta persona que como que no me gusta tanto. Más chévere así la iglesia de lejos, porque con eso pues no tengo allá que involucrarme tanto, ¿verdad? Las personas que tienen posibilidad de conectarse, todo ese tipo de cosas se pueden desarrollar en medio de este tiempo y amarlas y uno sentirse cómodo así. Es como un tazoncito de agua tibia que con el tiempo puede sacarnos del propósito de Dios. Ahora, mira que el Señor Jesús en Juan capítulo 5 va a buscar a una persona que está justamente en un estanque y está allí perdiendo la esperanza, perdiendo la fe, perdiendo el rumbo y sintiéndose cómodo, esta vez con una situación muy difícil. Entonces vamos a leer Juan capítulo 5, versículos del 1 al 7, ¿listo?
Si tú estás aquí conmigo, puedes leerlo en voz alta. Te pido que lo leamos juntos. Dice, después Jesús regresó. ¿A dónde regresó Jesús? Para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque que se llamaba, ¿cómo? Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos, y uno de ellos era un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto padecía de esa enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Esa es la pregunta para un hombre que lleva 38 años enfermo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Te gustaría recuperar la salud? Pues sí. Ahora veamos la respuesta de él: es que no puedo, Señor. Contestó el enfermo: porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Y el Señor Jesús estaba allí con un corazón compasivo para él. Sin duda alguna venía a sacar a este hombre del estanque, no solo físico, sino en el que él estaba cayendo. Tú y yo nos damos cuenta de que él estaba en el lugar de los milagros, pero había perdido la esperanza de ser sanado. Porque él hubiera podido decir: sí, pero me pasa esto, no he podido. Pero no, él ya no dice sí. Él ya dice su excusa, como abrazándose a la idea de que los milagros pueden ser para todos los demás, menos para él. Y estaba entrando en este estanque en el que él se podía conformar con su vida como era, mientras que Dios quería sacarlo de allí. Y no sé si alguien se haya sentido así. Si alguno de nosotros ahora mismo, en algún momento, allí en casa donde tú estás, sientas que los milagros de pronto son para otras personas, que esos sueños, propósitos de Dios son para otros y no para ti, que esos milagros tocarán a otras personas, a otras familias, pero no es lo que vivirá la mía o la tuya. De pronto alguien lo puede haber pensado. Y el mismo Señor Jesús que fue a visitar a este hombre paralítico en ese estanque es el que nos trajo a este lugar. Y así como él deseaba sacar a ese hombre del estanque, desea que tú y yo de ninguna manera nos metamos en uno, y que si estamos en uno salgamos de allí también. Por eso nos trajo acá, para que podamos seguir caminando, no estancados, sino caminando de su mano. Ahora bueno, aunque este hombre dice esta excusa, ¿no? Él de todas formas tiene cosas buenas, y él empieza a hacer cosas buenas que permite que el Señor lo saque de ese estanque, ¿no? Y la primera pues es que él está allí porque él reconoce su condición, ¿sí? La razón por la que él está en ese lugar es porque él dice: estoy enfermo, estoy paralítico, necesito un milagro, necesito ser tocado por Dios, cosa que realmente en nuestra vida tradicional, en nuestra vida cotidiana, decir nosotros mismos: uy, yo estoy enfermo de esto, pues entendámoslo no solamente como una enfermedad física, sino como algo que nos está pasando en el alma, en la mente. Yo estoy mal, ¿sí? Yo estoy mal. Decir eso, yo estoy mal, necesito que el Señor me ayude, eso no es fácil. Porque muchas veces uno tiene un punto ciego grandísimo detrás de uno y uno no puede ver la verdad acerca de uno mismo. Uno muchas veces se califica por de pronto las cosas buenas que hace, por las cosas buenas que le dicen ciertas personas, por la percepción que uno se hace de uno mismo. Pero ese no es el filtro, no son las gafitas que uno debe usar para verse. De hecho, la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, te pido que lo leas conmigo. Dice la palabra del Señor: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. ¿Y qué dice? Léelo por favor en voz más fuerte conmigo. Dice: sean realistas. ¿Sean cómo? Realistas al evaluarse a ustedes mismos. ¿Cómo se hace? Se hace así: háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Entonces no es de acuerdo, es que yo creo que yo sí, yo creo que estoy bien, porque entonces en ese caso uno perfectamente está en el tanquecito de agua tibia y estarse muriendo, se puede estar muriendo la familia y uno no lo puede reconocer porque como uno cree que está bien. Entonces, ¿cuál es el punto? Hacerlo de acuerdo a la fe. ¿Y cómo se desarrolla la fe? Entonces la palabra también dice en Romanos 10, 17, dice: así que la fe viene ¿por qué cosa? Viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Otras versiones de la Biblia dice por oír la palabra de Dios, o por oír la palabra de Cristo, dice otra versión también. Entonces, en la medida que yo me miro al espejo del corazón de Dios a través de su palabra, es que yo sé si estoy bien o si estoy ahí estancado en esa agüita tibia. ¿Sí? ¿Están conmigo?
Él había hecho eso bien, él reconocía su condición y por eso él estaba en ese lugar. Mira lo que le pasaba a los hebreos. Ellos salieron de Egipto y ellos no se daban cuenta de la cabeza tan enferma que tenían de esclavitud. Y aún los judíos que vivieron en la época del Señor Jesús no podían reconocer que habían sido esclavos, a pesar de haber vivido temporadas tan duras. Mira lo que dice Juan 8:33, cómo le responden al Señor Jesús algunos judíos que dialogaban con él. Dice: nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo te parece? ¿Será que ellos no sabían que habían sido sus antepasados esclavos en Egipto todos esos años? ¿Sí sabían o no? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué ellos no lo podían reconocer? Porque negaban sus propias fallas. Y nosotros muchas veces hacemos eso. ¿Cierto que sí? Entonces, bueno, a través del espejo de la palabra de Dios podemos reconocer quiénes somos. También el Señor usa gente que nos ama para hablarnos. Por ejemplo, en mi caso, mi esposita debe estar allá conectada con mi Gaby en casa viendo esta transmisión. El Señor la usa a mí y la ha usado muchas veces en mi vida para ayudarme a ver las cosas feas que tengo. Y pues qué bueno poder oír eso, ¿no? Uno se hace duro, ¿no? Es duro que le digan a uno la verdad, ¿cierto que sí? Y de pronto que se siente la esposa y le diga: mira, es que tú eres así. Y uno dice, ¿y uno qué dice? No, que sí, no, que sí, bueno, sí, ¿no? Y uno no quiere, pero es verdad. Y uno necesita esas personas que lo aman a uno, que le digan esas cosas. Entonces, qué bueno escuchar a la esposa, al esposo, a los papás, ¿no? Qué bueno escuchar a los hijos que le digan a uno la verdad. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? ¿Está conmigo o no? Qué bueno oírlos y oír a cada persona que el Señor pone para ayudarnos a reconocer nuestra verdadera condición. ¿Listo? La segunda cosa buena que este hombre hizo y que yo encuentro en su actitud es que precisamente cuando nosotros estamos estancados en algo que nos hace mal, tendemos a no buscar salir, pues por la misma razón que la ranita se quedaba en el tanque tibio, pues porque se siente chévere, ¿no? Cuando uno se estanca, uno lo hace también porque uno se siente cómodo ahí. Entonces hay cosas que están funcionando y de pronto pues la familia está al revés, mi corazón está mal, me siento deprimido, sé que no voy por donde es, pero me quedo ahí. ¿Por qué? Porque el agua está tibia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Porque me siento cómodo, ahí está bueno, ¿verdad? Y bueno, este hombre, a pesar de su excusa, él muestra diligencia y combate la comodidad y el conformismo que nos hace tanto daño. De hecho, pues la palabra de Dios dice en Proverbios 24, versículos 30 al 34 esto. Léelo conmigo, por favor, acerca de la pereza, que es lo que nos hace estar ahí estancados y como que no querer movernos. Dice: pasé por el campo de un hombre perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que habían crecido espinos por todas partes, que estaba cubierto de maleza, que sus muros estaban destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección: un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso de brazos cruzados. Entonces, ¿qué pasa? Te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. ¿Sabes que en la traducción Reina Valera dice: la pobreza te alcanzará como un caminante? Yo pienso en esa escena, yo siento, da terror, es como para una película de terror. No, la verdad nunca fui fan de películas de terror, pero eso es para un guión de terror. O sea, usted imagine un caminante persiguiéndolo para matarlo, y usted corriendo, y usted corre y usted le saca kilómetros, pero él no para. Y usted de pronto sí quiere dormir, pero usted sabe que viene persiguiéndolo y usted quiere dormir y se levanta con pesadillas. No vaya a tener pesadillas esta noche por eso. Ahora, imagínese eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es lo que pasa cuando uno se queda en el estanque, ¿no? Cuando uno se queda ahí cómodo. ¿Qué pasa? Es una cocción lenta, lo que le pasaba a la ranita. Y es como cuando estamos estancados, empezamos a ver las consecuencias de estar ahí, en ese lugar de estanque. Y lo que él necesitó hacer fue romper con esa comodidad y salir de allí. Entonces el Señor Jesús, cuando le escucha la excusa, le dice: mira lo que dice Juan capítulo 5 versículo 8. Entonces el Señor Jesús le dice al paralítico, dice: Jesús le dijo, ponte de pie. ¿Y qué más le dice? ¿Toma qué? Alguien que lo lea conmigo. ¿Qué más dice? Toma tu camilla y anda, ¿no? Entonces haz algo que no tenías pensado hacer en el momento que no pensabas hacerlo, y para salir del estanque toca hacer eso. Hay que empezar a seguir la voz de Dios para hacer cosas que uno no tenía planeado hacer y en el momento en el que uno no pensó.
Ese día, supuestamente, para él no se podía trabajar, pero el Señor le dice, hazlo. Era sábado, los judíos no cargaban cosas ese día, pero el Señor Jesús le dice, pues lo vas a hacer hoy, vas a ser sano. ¿Y qué hace? Pues se para, él da un salto, dice la palabra, al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y empezó a caminar. Y dice, pero el milagro sucedió el día de descanso, por lo que te acabé de comentar. Y pues es algo así como pasa, por ejemplo, con la oración. O sea, Dios te dice a ti, listo, vamos a empezar a salir del estanque, entonces vamos a orar. Entonces hay que empezar a hacer algo en un momento en el que uno no tenía previsto. Entonces mañana, antes de todo lo demás, pero da sueño, toca salir del tanquecito de agua tibia. ¿Cierto que sí? ¿Sí estás conmigo o no? O sea, si uno quiere hacer esos cambios, toca saltar del tanque de agua tibia, no quedarse ahí cómodo. Y por eso la palabra dice en Filipenses 3:12, léelo conmigo en voz alta. Dice, no quiero decir que ya haya logrado todas estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. El deseo de Dios jamás es que estemos en un estanque, sino que estemos en constante movimiento. ¿Sí o no? ¿Sí están conmigo todos? Y la tercera cosa buenísima que yo veo en la actitud de él es que él pudo dejar a un lado esas justificaciones, ¿no? Él sacó esa excusa que él tenía, porque normalmente cuando estamos cómodos también tenemos excusas, ¿no? Cuando estamos estancados, sabemos que deberíamos salir de allí, sabemos que no es nuestro lugar. Cuando estamos haciendo algo mal, sabemos que está mal y sabemos que necesitamos salir de allí, también tenemos una excusa, ¿sí? Él la tenía, pero ¿qué hizo él? Pues la abandonó. Y él se puso de pie, tomó su camilla, se puso con toda la actitud. Y mira lo que pasa apenas se pone de pie y sale. Dice el versículo 10. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. El hombre respondió, el hombre que me sanó dijo que sí. Dijo, toma tu camilla y anda. O sea, ¿tú te imaginas esto? O sea, este hombre lo debía conocer media ciudad por lo menos, ¿sí? O sea, 38 años este hombre paralítico y ahora sale cargando su camilla. Yo me imagino a todo el mundo, wow, wow, la gente así tomándose selfies, fue sano, pum, el paralítico sube a redes sociales y de pronto se encuentra con los fariseos. No puede, en lugar de decir, uy, qué genial lo que Dios hizo, ¿no? No puedes cargar tu camilla. Esa fue su actitud victoriosa, ¿no? De celebración. Entonces, algo muy importante para dejar la justificación es dejar a un lado nuestras excusas, las excusas que usamos para seguir ahí. También dejar de oír a las personas que nos quisieran ver así haciendo y siendo las mismas personas todo el tiempo. Pero también matando el fariseo que tenemos dentro, ¿no? Señor Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que tomar su cruz cada día y negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Esa cruz es para que ahí muera ese fariseo que hay por dentro, ¿no? Esa persona dentro de nosotros que sabe qué quiere Dios, pero no lo hace. ¿Sí estás conmigo? Y todos tenemos esa persona por dentro, alguien que sabe qué quiere Dios, pero puede negociar con sus gustos, con su manera de vivir la vida, y eso nos lleva a estar en el estanque. En el momento en el que decidimos morir a eso y empezar a hacer lo que Dios quiere, podemos salir de allí. Por eso a él, camillita al hombro y a caminar, ¿no? Y creo que así como el Señor, como te dije hace un rato, fue a ese estanque para sacar a ese hombre de allí, a ninguno de nosotros el Señor quiere vernos jamás en un estanque.